Reparación de chapas finas de inox soldadas por puntos. La limpieza necesaria luego de cocinar cada lote de cerveza artesana requiere desmontar las conexiones, y volver a montarlas para el siguiente. Después de incontables ciclos, los esfuerzos mecánicos por las manipulaciones en ocasiones terminan fatigando los materiales. En este caso, el soporte de la tubería, fijado externamente a la carcasa de la olla originalmente mediante soldaduras por puntos, o de resistencia, se desprendió parcialmente debido a que la fatiga arrancó uno de los electropuntos, ocasionando un poro importante en la carcasa de la olla. Esa rotura causa indeseadas e inconvenientes fugas del producto, motivo por el que el propietario solicitó repararla mediante soldadura. La reparación debería solucionar dos problemas. 1. El sellado del poro en la carcasa, y 2. La restitución de la resistencia mecánica de la fijación soporte carcasa. Y aquí es donde se pone bueno. Como la olla es atmosférica, el espesor de su carcasa es delgado, de 0.8 milímetros, mientras que el del soporte es de 1.2 milímetros. Soldar con inox espesores tan finos requiere práctica y destreza, pero sobre todo poder ver completamente cómo se ejecuta la soldadura, ya sea mediante TIG o mediante electrodos. Para sellar el poro desde dentro, dado el reducido diámetro de la olla, es simplemente imposible meter la cabeza con la careta, las manos con la pinza con el electrodo o la antorcha TIG, y simultáneamente conseguir la visión adecuada mientras se hace la reparación. Por otro lado, el sellado del poro con soldadura, desde dentro, no garantiza que simultáneamente quede unido el soporte a la carcasa, de forma mecánicamente resistente y confiable. Como la carcasa tiene menos espesor que el soporte, y este último no resultó afectado por la rotura, la soldadura desde afuera no tiene sentido. Además, los otros dos electropuntos de fijación soporte carcasa, aunque no se rompieron, sí se debilitaron afectados por la misma fatiga, por lo que habría que reforzarlos. Toda esta problemática lleva a considerar una solución distinta a la soldadura, utilizar tornillos. Pero la reparación con tornillos debe también solucionar los dos problemas antes mencionados. Los tornillos plantean complejidades diferentes a la soldadura. El poro debe taladrarse al diámetro del tornillo y pasando al soporte. El tornillo debe sellar perfectamente el agujero de la carcasa para impedir fugas de producto. El taladrado no puede hacerse de adentro hacia afuera, porque incluso un taladro muy pequeño con la broca apenas cabría, y aún así no podría manipularse con la fuerza adecuada para cortar el durísimo inox. Se taladró de afuera hacia adentro con taladro de mano, debido a que las dimensiones de la olla, y la ubicación de los agujeros en la carcasa, impiden usar taladros de columna pequeños. Aunque el espesor conjunto de las chapas a taladrar no es grande, el inox es de los metales más duros para mecanizar, lo que implica ejercer mucha fuerza sobre el taladro, que éste transmite a la carcasa de la olla. Si no se refuerza internamente la olla, la presión sobre el taladrado la aplastará de inmediato irrecuperablemente. Además, la olla debe acunarse para el taladrado, para evitar que se deforme aplanándose. Para recuperar la resistencia mecánica de la unión soporte-carcasa, deben taladrarse agujeros para reemplazar dos de las soldaduras por electropunto con sendos tornillos. Se eligieron tornillos inox métrica 3 avellanados, porque su cabeza cónica firmemente apretada contra las delgadas chapas forzaría un sellado satisfactorio. Y ranurados porque son más fáciles de limpiar. Los ciclos térmicos, por el funcionamiento de la propia olla, con el tiempo relajan las tensiones del mecanizado y la deformación de las chapas, mejorando el sellado. Si al final no se consiguiera un sellado satisfactorio, los tornillos de 3 podrían reemplazarse por de 4 milímetros. La alta dureza del inox requiere tanto brocas de acero rápido al cobalto, como grandes fuerzas de taladrado. Esta combinación suele deformar la chapa acomodando el agujero a la geometría de los filos de la broca, y en esta condición se detiene el avance de la perforación. En lugar de cambiar de brocas, aunque sean nuevas, lo mejor es golpear con un granete agudo en el fondo del agujero. Esto deforma el cono y permite a los filos de la broca volver a cortar. Una vez completados los taladros, se colocaron y apretaron fuertemente los tornillos con tuercas dobles, se limpió de eventuales virutas la olla por dentro, y se le retornó al propietario. Propietario que corroboró que el problema de la fuga fue solucionado, y que la olla recuperó su firmeza original.